este nuevo video veremos la división de un polinomio entre un monomio. ¿Cuál sería el método que debemos seguir para poder dividir un polinomio entre un monomio? El primer paso es el siguiente: debemos dividir cada uno de los términos que tenemos en el polinomio entre el monomio. Luego de que tengamos esa distribución, lo que vamos a aplicar es los pasos para dividir monomios. ¿Cuáles son los pasos para dividir monomios? El primero, dividir los signos. Segundo, dividir coeficientes. Y tercero, aplicar la ley de los exponentes o las propiedades de la potenciación. Vamos a ver un primer ejemplo. Tenemos en el numerador 8x a la 7 más 10x a la 6 menos 12x a la 5 más 4x a la 3. Lo vamos a dividir entre 2x a la 2. Entonces tenemos el polinomio dividido entre un monomio. El primer criterio es tomar cada uno de los términos que tenemos en este polinomio y dividirlo entre el monomio. Es decir, cada uno de estos términos lo vamos a dividir entre 2x al cuadrado. Entonces nos quedaría expresado de esta manera. Puedo aplicar la ley de signos. Entonces más dividido en más nos quedaría más 8x a la 7 dividido en 2x a la 2. Ahora la segunda división, ¿cómo quedaría? Más dividido en más nos quedaría más 10x a la 6 dividido en 2x a la 2. Ahora menos dividido en más nos quedaría menos, y la tercera división quedaría expresada como 12x a la 5 sobre 2x a la 2. Y la última división quedaría expresada como más dividido en más, quedaría más, y los términos serían 4x al cubo sobre 2x a la 2. Entonces acá ya expresé la división entre monomios. Ahora voy a aplicar los pasos para dividir monomios. Entonces primero los signos, segundo coeficientes y tercero la ley de los exponentes. En el primer caso, pues el signo es positivo. La división de los coeficientes, 8 dividido en 2 nos quedaría 4, y x a la 7 sobre x al cuadrado pues nos quedaría x, y restamos los exponentes que nos quedaría 5. Seguimos con el signo más 10 dividido en 2 nos quedaría 5, y la parte literal x a la 6 sobre x al cuadrado nos quedaría x, y restamos los exponentes, nos quedaría 4. Seguimos menos 12 dividido en 2 nos quedaría 6, y x a la 5 sobre x a la 2 nos quedaría x al cubo. Y finalizamos más 4 dividido en 2 nos quedaría 2, y x al cubo sobre x al cuadrado pues nos quedaría x a la 1. Es decir, que no se pone ese exponente. Entonces el resultado o el cociente de la división nos quedaría 4x a la 5 más 5x a la 4 menos 6x al cubo más 2x. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos en este caso 9x al cuadrado y al cubo menos 18x al cuadrado y a la 5 más 6x y a la 7, y lo vamos a dividir entre menos 3xy. Entonces lo primero que voy a hacer es expresar esta división como unas divisiones entre monomios. Entonces el primer término nos quedaría, bueno, más dividido en menos nos quedaría menos, y expreso, o bueno, pongo los términos de la división, 9x al cuadrado y al cubo, todo lo vamos a dividir entre 3xy. Ahora, menos dividido en menos nos quedaría más 18x al cuadrado y a la 5 dividido entre 3xy. Acá pues ya no tengo en cuenta los signos, pues ya los estoy dividiendo. Ahora, más dividido en menos nos quedaría menos 6x a la 7 sobre 3xy. Luego de expresar la división del polinomio entre el monomio como divisiones entre monomios, lo que vamos a hacer es aplicar los pasos para dividir monomios. Entonces el primer signo nos quedaría negativo, y los términos 9 dividido en 3 nos quedaría 3x al cuadrado, dividido en x nos quedaría x, y y al cubo dividido en y nos quedaría y al cuadrado. Seguimos, más 18 dividido en 3 nos quedaría 6, x al cuadrado sobre x nos quedaría x, y a la 5 sobre y nos quedaría y a la 4. Y la última división nos quedaría menos 6 dividido en 3 nos quedaría 2, x dividido en x pues recuerden que se cancelan, y a la 7 con y dividido en y nos quedaría y a la 6. Entonces el resultado de la división sería
menos 3xy al cuadrado más 6xy a la 4 menos 2y a la 6. Vamos a ver el siguiente problema. Determine la base del rectángulo si el área es m al cubo menos 2m al cuadrado n más mn al cuadrado y la altura de ese rectángulo es 2m. Entonces tenemos nuestro rectángulo, el área pues es la expresión que nos dan en el enunciado, la base que es lo que necesitamos hallar y aparte nos dan el valor de la altura que sería 2m. Entonces, ¿qué procedimiento o qué método vamos a utilizar para hallar el área de la base del rectángulo sabiendo o conociendo el área y la altura? Entonces recordemos, ¿cómo determinamos el área de un rectángulo? Pues multiplicando base por altura. Tenemos área y tenemos la altura. Entonces vamos a despejar la base. Entonces la altura acá está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría que la base sería igual a dividir el área entre la altura. Entonces tenemos que dividir esta expresión entre 2m. Entonces tendríamos m al cubo menos 2m al cuadrado n más mn al cuadrado dividido entre 2m. Entonces vamos a expresar la división como divisiones entre monomios. Entonces el primer término que es m al cubo lo voy a dividir entre 2m. Ahora sigue menos, recuerden menos dividido en más menos. El segundo término que sería 2m al cuadrado n dividido en 2m. Ahora finalizamos más dividido en más, nos quedaría más mn al cuadrado sobre 2m. Entonces recuerden, cada término del polinomio lo dividimos entre el monomio. Y voy a realizar la división. En este caso nos quedaría, bueno, en el numerador tendríamos 1 como coeficiente. Entonces 1 sobre 2, pues ya estaría simplificada la fracción, pues quedaría 2 en el denominador. Quedaría de esa manera. M al cubo sobre M nos quedaría M al cuadrado en el numerador. Menos, acá 2 dividido en 2, pues nos quedaría 1, ¿cierto? Ahora nos quedaría la parte literal. M al cuadrado sobre M nos quedaría M y le agregamos la n, ya que no hay con quién dividirla. Más, acá en el numerador tenemos como coeficiente 1, acá en el denominador 2. Entonces tendríamos en el denominador al 2. La m con la m se cancelarían y nos quedaría n al cuadrado. Recuerden que para poder cancelar términos es un término del numerador con uno del denominador. Y la respuesta o la medida de la base del rectángulo sería m al cuadrado sobre 2 menos mn más n al cuadrado sobre 2. Les voy a dejar unos ejercicios para practicar. Ustedes pueden pausar el video para realizar las operaciones y luego comparar sus resultados. Vamos a relacionar con una línea las divisiones que tenemos en el lado izquierdo con los resultados que tenemos en el lado derecho. Entonces pausen el video, realicen sus operaciones y ya vamos a ver las respuestas. Entonces, las respuestas al ejercicio son las siguientes. Entonces vamos a relacionar el literal a, que sería a al cuadrado menos 6a más 4 sobre 2a. El resultado sería un medio de a menos 3 más 2 sobre a. Entonces vamos a ver. A al cuadrado sobre 2a. Entonces nos quedaría un medio. A al cuadrado sobre a, pues nos quedaría a. Restamos los exponentes. Ahora, menos dividido en más nos quedaría menos. 6 dividido en 2 nos quedaría 3 y a con a se cancelarían. Y finalizamos más 4 dividido en 2 nos quedarían 2 y a quedaría en el denominador, ya que no hay con quién dividirla, pero respeta la posición. Vamos a ver b, quedaría relacionado con esta respuesta 6x al cuadrado más 8x menos 24 sobre 2x. Entonces miremos, 6 dividido en 2 nos quedaría 3, x al cuadrado sobre x nos quedaría x, más 8 dividido en 2 nos quedaría 4 y x con x se cancelarían. Ahora, menos 24 dividido en 2 nos quedaría 12 y x en el denominador. Vamos a ver el punto C, que ha relacionado con la primera respuesta. Entonces revisemos, 10 dividido en 2 nos quedaría 5, x al cuadrado, pues acá en el monomio no hay x al cuadrado, pues quedaría x al cuadrado. Y al cuadrado con y al cuadrado se cancelan.
Menos, vamos para la segunda división, 8 dividido en 2 nos quedaría 4, x y y al cubo sobre y al cuadrado nos quedaría y. Ahora, más 6 dividido en 2 nos quedaría 3 y y dividido en y al cuadrado nos quedaría y, pero en el denominador. Acá es importante tener en cuenta lo siguiente, que si nosotros restamos 1 menos 2 nos quedaría menos 1, ¿sí? Pero para quitar ese menos 1, para que nos quede positivo el exponente, pues lo pasamos al denominador. Entonces recuerden que en las propiedades de la potenciación, potencia de un exponente negativo, ahí tendríamos la justificación. El punto D tendríamos 25 dividido en 5, 5 al cubo dividido en A nos quedaría A al cuadrado. B con B se cancelarían. Más 5 dividido en 5 nos quedaría 3. A dividido en A pues se cancelan y B al cubo sobre B nos quedaría B al cuadrado. Vamos con el literal E. 2B al cuadrado sobre 2B. Entonces 2 dividido en 2 nos quedaría 1. B al cuadrado sobre B nos quedaría B. Más B dividido en 2B, entonces se cancela la B y ¿qué nos queda? Un medio. Entonces 1 en el numerador, 2 en el denominador. Menos 8 dividido en 2, 4 y B queda en el denominador. Vamos para el literal F. Tenemos 15 dividido en 5 nos quedaría 3. La parte literal x al cuadrado. Acá el monomio pues no tiene parte literal. Menos 10 dividido en 2. 10 dividido en 5 nos quedaría 2 y la parte literal x. Menos 25 dividido en 5 nos quedaría 5. Y el literal g, que sería 9 dividido en 3 nos quedaría 3. Y al cubo dividido en y nos quedaría y al cuadrado. Más 6 dividido en 3 nos queda 2. Y y al cuadrado sobre y nos quedaría y. Y de esa manera quedarían relacionadas las divisiones con sus respectivos resultados.